Gracias por los que también han sido parte de que todo esto suceda, los que han ayudado, los que han servido, los que han prestado sus casas, como siempre, agradecido de todos ustedes. Ha sido un tiempo de relajo, descanso, de disfrutar, conocernos con algunos de mis hermanos capellanes, pastores, que nos están acompañando durante este fin de semana, que hemos recorrido, han conocido la ciudad y aquí quisieron quedarse el día domingo, que por lo regular cada vez que hay actividades la gente se va el día sábado, porque cada uno tiene actividad en su iglesia, pero este grupo quiso quedarse, estar con nosotros aquí, así que por si acaso son capellanes, no son curitas, por si acaso, para que no vaya a pensar, oye, esos curitas, ¿qué onda? Se equivocaron de iglesia. No, son hermanos en Cristo con sus iglesias preciosas también, y es grato para mí poder compartir. Y me imagino que muchos de ellos, que son de otra mirada a veces de iglesia, están asombrados de la Iglesia Bíblica Bautista de La Serena. ¿Es una bautista esto? Están preguntando algunos de ellos. Sí, es una. Y es justamente una de las cosas que nos caracteriza es el estudio. Y quiero que pesquen sus hojas. Si a alguien le falta hojita, le falta un lápiz, levante la mano, te lo van a hacer llegar ahí los hermanos. ¿A alguien le falta lápiz, hojita? Alce la mano y ahí los hermanos te van a hacer llegar hoja o lápiz si te falta. En esta mañana es el primer día del mes, estamos el primer día del mes. Y qué mejor que vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y obviamente quise traer un tema acerca de lo que produce la Santa Cena, recordar en nosotros la Santa Cena y entender que es parte también del cumplimiento de parte de Dios. Porque tú tienes un cumplimiento que hacer de parte de Dios y es por esa razón que estás aquí en la tierra. Saben que la visión, siempre el tener visión, es clave en nuestra vida, y el Señor nos dejó acerca una visión tan grande para el pueblo de Dios, que es lo que marca la diferencia, y inclusive es algo que también aquí al cuerpo de capellanes, comisión de capellanes, también pensé en ustedes a la hora, en nosotros, de poder traer una enseñanza que sirva a la iglesia y que sirva a la Comisión de Capellanes Internacionales. Porque vamos a estar hablando acerca de la unidad. Vamos a estar hablando de la hermandad, lo que somos en Cristo. El Señor dice en su palabra que no hay mejor cosa, no hay mejor armonía de un cuerpo que esté unido. Y no interesa muchas veces nuestra forma. El Señor con algunos ha sido generoso con su cabello, con otros ha sido mezquino. ¿Amén o no? Amén. ¿Cierto, mi capellán? Con otros ha sido no tan... ha sido generoso con el templo del Espíritu Santo, y a otros no tan generoso. Ahora digo yo eso, dijo la Martita. Bueno, pero ¿sabes qué? En el cielo no va a haber diferencia porque somos uno. Vamos a experimentar esa real comunión y en la perfección. Para mis capellanes que están aquí acompañándonos antes de retirarse, no sé si después quieran ver lo que tenemos escrito en nuestra iglesia, y no sé si se han dado cuenta de lo que está escrito en nuestra iglesia, en los costados. Así que después, como el letrero ahí dice, somos una familia. Oramos. Nos equivocamos, no somos perfectos. Así que eso es lo que hace la iglesia, pero el Señor, imagínense, queremos mantener unidad, no interesa en el área que sea, pero mantener unidad en personas que se creen perfectas siendo imperfectas, déjeme decirle que es sumamente difícil. Por eso Dios quiso enseñarnos, y en su palabra, ahí en el libro de Juan, quiero que vamos a la escritura, o en la pantalla o en sus hojas están los versículos, y no se olvide que siempre repito esto, la hojita es para que usted le enseñe con su vecino, con su hermano en el trabajo, con alguien, haga su discipulado con alguien, practique. Dice en Juan capítulo 17, versículo 20, dice así la palabra de nuestro Señor. Mire, el Señor Jesucristo está haciendo una oración, y era una oración que ya estaba llegando a culmine porque el Señor Jesucristo iba a ser muerto en la cruz. Y la oración que el Señor hizo ahí en Juan 17, 20, dice:
Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y miren lo que la oración, Dios rogándole al Padre, es una oración sumamente de parte de Jesucristo al Padre diciéndole que Él está rogando para, versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en quién, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay mejor testificación a la sociedad que hermanos unidos. No hay mejor forma de presentar el Evangelio que de mostrar un cuerpo unido, que un grupo unido. Por eso cuando el Señor dice que Él quería justamente que el mundo iba a creer en Jesucristo al ver a su iglesia. Porque mantener a un grupo unido de hombres imperfectos, déjeme decirle que tiene que haber algo divino ahí. En la Biblia hay mucha mención de la unidad. Y hay mucha gente piensa que la Biblia habla más del cielo y del infierno. Déjeme decirle, les dije a los capellanes, lo que más la Biblia habla del dinero. Ya estamos chatos con el dinero, ¿cierto? La administración no habla más de eso. Y el segundo tema que más habla la Biblia es la unidad. Y sabes que ahí en tu hoja tienes algunas oraciones que están ahí, que resumen cada uno de esos puntos. Podríamos poner más, pero yo quise poner 12 para acordarnos. ¿Les parece que nos vamos enumerando? Yo voy diciendo el 1, ustedes el 2, alternadamente. ¿Amén? Porque esto está en la palabra de Dios. La Biblia, por si acaso, la Biblia nos enseña que mi unidad con otros creyentes es la prueba de que soy salvo. ¿Sabía usted eso? Si yo busco unidad y busco estar con gente, con personas aquí en la iglesia, con otros hermanos, estoy demostrando que soy salvo. Es una demostración, es un fruto, la unidad. Segunda cosa, díganlo ustedes a la 1, a las 2 y a las 3. Hoy día por ahí algunas doctrinas han aparecido donde quieren separar esta unidad. Pero no se olvide que la Trinidad es un modelo de unidad. La última oración de Jesús fue que los miembros de su iglesia vivieran en unidad. Número 4. Hablando de la gloria de Dios, que Él, por si acaso, quiere impactarnos. Por ahí se dice que somos plenos en Jesucristo. Yo creo que solamente Él es glorioso. No confunde esa frase. Pero creo que Dios comparte con nosotros que la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nos mantenemos unidos. Nuestra unidad es nuestro mejor testimonio a los no creyentes, por si acaso. Por eso, déjeme decirle que hay mucha gente que a veces no quiere mantenerse en unidad, e inclusive pueden suceder muchas cosas en una iglesia. Pueden haber conflictos, peleas, pero la unidad va a demostrar que somos personas maduras. Un inmaduro no busca unidad, busca separación. Número 6, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que si quieres tener menos miedo y más valor, adivina qué tienes que hacer. Unirte. Porque dos se ayudan mutuamente. ¿Quién lo defenderá? Si tú eres temeroso, necesitas la iglesia. Si como pastor soy temeroso del ministerio, ¿qué me puede pasar? Busquemos otros pastores donde unirnos. La iglesia, realmente unida, se llena de toda necesidad. ¿Están de acuerdo con eso o no? Cuando estamos unidos, nos cubrimos los unos a los otros. Número 8, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué el Señor demandó que el creyente que aceptara a Cristo como su Salvador, que era la primera cosa,
que la persona tenía que hacer, reconocer a Cristo como su Salvador. La segunda cosa que tenía que hacer el creyente para dar un testimonio de su fe era bautizarse. Y dice el libro de Hechos que al bautizarse se añadía a un grupo, porque la palabra iglesia quiere decir un grupo, una asamblea reunida. Y cuando tú realmente fuiste salvo y te bautizaste, era para añadirte a la unidad, porque Dios bendice donde hay unidad. Dios no cree en los llaneros solitarios, por si acaso. Los niños, los más jóvenes no tienen ni idea. ¿Tú sabes quién es el llanero solitario? Isabela, ¿tú sabes quién es el llanero solitario? ¿Ven? Los mayores de 50, ¿saben quién es el llanero solitario? A mí me contó mi papá del llanero solitario hace unos años atrás, por eso lo conozco. No, el ministerio y el cuerpo no es de uno, es de varios. Y una iglesia realmente unida, por eso les digo, demuestra bautismo, demuestra comunión, y es por eso que en esta mañana vamos a tener la comunión. Cuando el Señor dice en su palabra, ninguno se adelante a la hora de tomar la cena, porque Dios quiere que mostrar unidad, todos en un ser, en un sentir. Número 9, enfocarnos en propósitos comunes. Adivinen qué crea. Les cuento para los hermanos de la iglesia. Yo por muchos años he hecho el trabajo de capellanía. Soy capellán, pero en el área deportiva. Ya. Por muchos años. Y una de las cosas que por ahí recorriendo Chile, recorriendo el país, conocí al pastor Daniel Romo. Y después conocí a algunos más. Pero ¿sabe? Pastor Daniel me invitó a trabajar con él en la agrupación. Yo le dije, pero mi agrupación también hace lo mismo que ustedes. ¿Por qué no nos unimos y creamos unidad? ¿Y qué nos unió? Algo en común. Que él hacía capellanía, no deportiva, pero hacía capellanía, y capellanía es servicio. Capellanía es servir al prójimo. Teníamos algo en común. Cuando hay algo en común, adivine, se juntan. Por eso los nerds se juntan con los nerds. Por eso las viudas se juntan con las viudas, y las divorciadas, adivinen con quién se juntan. Con los solteros. No, con las divorciadas. Porque el ser humano busca unidad. Número 10. Yo necesito de algunos de ustedes, y ustedes necesitan algunos de mí, porque ni yo estoy completo, ni tengo todos los dones de parte de Dios, y ustedes tampoco tienen los dones de parte de Dios. Yo puedo tener de los dones que nos menciona en Romanos 12, dones ministeriales. Yo puedo tener el don de la profecía, el don de la enseñanza, y además ya un poquito el don de la exhortación. Esos son mis 3 dones que yo reconozco míos, pero los otros no los tengo, y es por eso que necesito unirme a otra persona para poder formar unidad. Por eso el llanero solitario no puede avanzar, porque no tiene todos los dones de parte de Dios. ¿Y saben qué? Número 11, Jesús murió para unirnos, no dividirnos. Y una de las cosas que mucha gente, ¿saben qué dicen la gente inconversa? Que donde los que es más difícil ponerse de acuerdo son los cristianos. Hay tanta división en el mundo cristiano porque se olvidan de que murió para unirnos. No fue una iglesia, una denominación, no fue un pastor tal o tal otro, fue Jesucristo. Y número 12, y eso es lo que Dios está esperando, que trabajemos en conjunto. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo se supone que haga mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo? Porque ¿quién buscó la unidad? No fue la iglesia, no inventé yo,
Fue Dios el que dijo, yo quiero que estén unidos. Y es por eso que cuando el Señor, yo te digo, estableció a un equipo de 12, vemos que Él quería unidad. Cuando los mandó a predicar, los mandó de 2 en 2, no los mandó solo, buscaba unidad. Y algún día cuando tú y yo entremos a la presencia de Dios, el Señor quizás me va a preguntar lo más probable, porque si es su visión, Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te pedí en cuanto a la unidad? Y Dios quiere que su parte, su familia, sean agentes de unidad. Entonces te hago la pregunta en esta mañana, vamos a celebrar la cena. ¿Tú eres un agente de unidad? ¿O eres un agente para desunir? Porque esa es la gran diferencia entre un creyente maduro y un inmaduro. Así que vamos a la hoja a estudiar. Amén. Esa es la introducción nomás. Así que, ¿cómo puedo ser un agente de unidad en mi iglesia? En mi agrupación. ¿Cómo puedo yo unirme en un grupo de estudio en tu casa? ¿Cómo te puedes unir más fuerte inclusive en tu familia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo me puedo unir más? Porque a la final son principios de vida que Dios nos da. Así que anote ahí en su hoja lo primero. Número uno, me enfoco en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. Anote eso. Me enfoco en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Eso me lleva a poder buscar cosas en común. Por ejemplo, ¿qué tiene en común tú con tu esposa? No, pastor, somos totalmente opuestos. No es así, porque ya no son más 2, sino que son 1. Y porque han logrado grandes cosas en su familia, lo más probable es porque han luchado por algo en común. ¿No te has dado cuenta de que cosas fueron en común? Hay cosas que son totalmente diferentes. Ya. Mi señora es del Colo, de su unidad total ahí. Acuérdate que somos imperfectos, hermano Aldo. ¿Ya? No, estamos en desacuerdo, hay algunos que son de Coquimbo, peor todavía. Y otros de Cobresal y así sucesivamente. Allá el único. No, todos tenemos diferencias, cosas que nos mueven, pero por ejemplo con mi esposa, una de las cosas que yo tengo en común y nunca hemos dado atrás, y ustedes son testigos, es mi pasión por la obra. ¿Han visto cómo mi señora ama la iglesia, ama la obra? Y yo la amo exactamente igual la obra. Y eso nos mueve a ambos en algo en común. No solamente ha sido eso, estoy hablando de mí porque no tengo otra, disculpe que sea autorreferente. El mejor ejemplo que lo puedo ver. Ustedes pueden ver el guitarrista, tiene algo en común. Ama servir al Señor. Igual que yo, igual que mi esposa. Ahora ya somos 3. El cantante también ama servir al Señor. Y por necesidad empezó a cantar, porque no era algo que Dios, pero lo que unía a esta familia, a esto, Benjamín, Vicente, fue algo en común, servir a Dios. Y la más hermosa de toda la iglesia, después de mi señora, la baterista, que también ama a Dios y que quiere servir a Dios. Y a veces, una pequeña que está, no está, otra pequeña que también se pone ahí, que también ayuda. ¿Y qué nos une en común a toda la familia? El servicio a Dios. Y lucho por eso. Y estamos ahí. Entonces, ¿qué tienes tú en común? Alguien, por ejemplo, si tiene en común el deporte, tu esposa le gusta el deporte, al esposo le gusta el deporte, tienes algo que podrías trabajar para demostrar unidad en Cristo Jesús. Y quizás a lo mejor están llamados a ganar gente en el deporte. O armar una escuelita de fútbol en su barrio. O de básquetbol. El Señor nos dio cosas en común. Por eso cuando miramos los textos, vamos a la palabra de Dios ahí, cuando nos dice en Romanos 14, versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué dice?
no podemos edificarnos solo, por eso necesito gente alrededor mío. Quiero ser mejor, quiero edificarme más, necesito a alguien al lado. Ahora, hay algunos textos cuando dice aquí, así que sigamos lo que contribuye a la paz. En algunas traducciones dice, concéntrense, pongan su mente en unirse. Es una decisión que yo muevo. Concentremos en lo que crea armonía y unidad, dirían otras traducciones. En Efesios capítulo 4, por ejemplo, nos está hablando de cosas en común. ¿Sabes cuántas cosas en común aparecen en Efesios 4? 7 cosas que aparecen ahí. Dice en Efesios 4, versículo 4 al 6, todos juntos, del 4 al 6, a la 1, a las 2 y a las 3, un cuerpo. Amén. Ahí tenemos para hacer una serie de un mes completo. Y tocar y desarrollar cada punto de eso. Ahí tenemos son 7 cosas que el Señor hace que producen unidad. Si alguno está pasando, algún de los pastores aquí, su iglesia no está muy unida, haga un estudio de ese pasaje. Porque estas 7 cosas traen unidad. Así funciona. Para eso el Señor nos dejó la palabra. ¿Compartimos una esperanza? Amén. ¿Quién aquí piensa que Cristo viene por su iglesia? Amén. ¿Se da cuenta que hay algo que tú tienes en común conmigo? ¿Y no te habías dado cuenta? No, yo no tengo nada con el pastor. El pastor le gusta el deporte, le gusta la Serena. Yo no tengo nada en común. Ah, pero tú crees igual que yo que Cristo viene. Entonces, ¿te das cuenta que tenemos cosas en común? Entonces, ¿por qué no nos aferramos a esa esperanza? Por eso, en la segunda venida, Cristo viene por su iglesia. Él resucitó y va a regresar del cielo y prometió regresar. ¿Tenemos un mismo Señor? ¿Tenemos un mismo Espíritu? Entonces hay muchas cosas que nos unen y es por eso que tenemos que trabajar. ¿Tenemos la misma salvación? El mismo perdón, tenemos la misma gracia, la misericordia, tenemos la vida, estamos vivos. Y en el mismo instante, cuando el Señor venga por su iglesia, dése cuenta de que seremos la misma raza, el mismo color. Eso pensaba yo. ¿De qué color vamos a ser en el cielo? ¿Blanco? ¿Moreno? Bueno, la ciencia dice que los estudios que le han hecho a las células, les paso el dato, ¿no? Lo más puro es el negro. O sea, los blancos que están aquí, sus células están más o menos, ¿no? ¿Sabía usted también que los vellos en el cuerpo? ¿Quién es peludo aquí? No, las hermanas no levanten la mano por si acaso, porque... Pero de los varones no metamos a la hermanita aquí. De los varones, ¿quién es peludo aquí? Levante la mano. Aparte de mí, ok. La ciencia también ha demostrado que los vellos son una degeneración de la pureza. Le hago un desafío, si alguna vez tiene la oportunidad de conversar con un indígena. Yo en la selva del Ecuador he estado con muchos indígenas. Rubio, ¿tienen algún vello los indígenas? Segunda cosa, Rubio, que tú has estado conmigo en la selva. Gerardo, es por Rubio de cariño por si acaso, a él yo le digo siempre así. ¿Tienen canas los indígenas? Ustedes dos están fallados por si acaso. Y yo voy para allá también, que soy herencia de ustedes. Es interesante, pero ¿sabes qué? Eso en el cielo va a cambiar, porque somos uno.
Así que significa que hay que valorar y disfrutar y aprender esas diferencias aquí en nuestra iglesia. Yo tengo que disfrutar, mi hermano, que él sea diferente, que tú seas diferente. Debemos disfrutar, pero tenemos que buscar cosas que nos unan en común y no pelear por nuestras diferencias, hermano Aldo. Si usted es del Colo, allá usted. ¿Pero eso es relevante en el cielo? No. Pero es relevante que tenemos una misma fe. Por eso hay tantas cosas que sucedieron en la Escritura. Y es por eso que el apóstol Pablo tuvo que intervenir en muchas ocasiones y hablar de la unidad. Y tenemos que dejar a un lado a las diferencias. E inclusive, ¿sabes qué? A veces dicen los expertos que las diferencias deberíamos celebrarlas, pero no dejar que nos dividan. Me alegro que haya triunfado su equipo. Amén. Hay que valorarlo. Pero no tiene por qué dividirnos de dónde eres, qué es lo que tú practicas. Porque ¿sabes qué? ¿Qué hay de todas esas diferencias que tenemos aquí en la iglesia de las cuales te irritan? ¿Hay algo que te irrite de algún hermano aquí en la iglesia? ¿O en tu iglesia? Pero no se moleste, pastor, si se irritó conmigo el pastor. No, ¿hay cosas que te irritan? Sí, y es normal, porque estás en un lugar donde viene gente imperfecta. Pero el Señor no se quería quedar pegado en esas diferencias. Hay cosas en las que debemos concordar, y Pablo las dejó justamente en Efesios. Y mire lo que dijo Pablo en Romanos 14, versículo 1. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Recibid. ¿Y por qué andamos a veces discutiendo por opiniones de la iglesia? Del que no tiene mucho conocimiento en un texto. Acuérdense en una de las predicaciones que yo hacía que lo mejor que tú puedes hacer cuando una persona es nueva o recién la conoces, es dejarla que hable. Esa es una de mis tácticas. Al final de la conversación van a decir, oye, qué buena onda este pastor. ¿En serio? Eso son tácticas de venta y todo. Ahí la gente que vende sabe. Pero si yo hablo todo el rato, ¿sabe qué va a decir la persona? No, este se cree la última chupada al mate, no, no, él no deja hablar a nadie, no, solo su idea. Por eso, cuando hay alguien nuevo en la fe, este es un consejo, nuevo en la fe, déjelo que hable todo lo que quiera. Y si llega una visita y te empieza a decir que viene de tal parte, que aquí, que andaba buscando al Señor y que déjalo que hable, lo más probable es que se quede. Y va a decir, oye, esa iglesia me gusta, pero no le gusta porque tú le dijiste algo, le gusta porque tú lo dejaste hablar. Por eso, reciban, dice otra versión, con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas como ustedes. Eso es madurez. ¿Sabes qué? Ellos tienen su propia historia, ¿sí o no? Con las cuales tienen que lidiar y tú también. Por eso, mi hermano, entiende, tenemos que lograr eso. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego, dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un ruego, en otras palabras, es una petición profunda. Que habléis todos, ¿qué dice? Una misma cosa. ¿En cuanto a qué? A las cosas que nos unen. ¿Me entiende? ¿Por qué yo no puedo hablar una misma cosa con alguien que piensa diferente en algo? Si vamos a hablar una cosa, tenemos que hablarla de algo que nos une. Y por eso Pablo estaba diciendo, miren, aquí hay 7 cosas que une a la iglesia. Hablen de eso en una iglesia. Porque cuando usted se sale del plan de Dios y se pone a hablar de otras cosas en la iglesia, que no están en Efesios 4, adivine qué va a pasar.
Problema, drama, quejas, pelambres y chismes. Porque todas las cosas que se hablan dentro de una agrupación o una iglesia y que causan divisiones, ¿alguien me podría decir de esas cosas están en Efesios 4? No. Y son por las cosas que a veces gastamos tiempo y nos desune. Por eso el Señor nos decía que debemos vivir en armonía. Dice todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y para estar unidos en una misma mente tenemos que estar en una sola mente perfecta, que es Jesucristo, en un mismo parecer. Por eso Pablo está diciendo, ruego, suplico, que se lleven bien entre ustedes. Así que dígame que no es la visión de Dios que estemos bien entre nosotros. Segunda cosa que puedo hacer para ser un agente de unidad. Número 2, anote en su hoja, saber que debo continuamente trabajar por la unidad. Saber que debo trabajar continuamente por la unidad. Porque déjame decirte que la unidad no pasa solo. Nada se va a unir solo. ¿Ya? Usted, me acuerdo, mi abuelita, mi mamá, son de la generación, vamos a decir somos, voy a decir somos, no. Lo voy a decir. Mi abuelita, mi mamá, mi tía Nancy, todos los de diamante, son de la generación que si se quebraba un florero, hay que pegarlo, no botarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y la generación más moderna? Si se quebra, ¿cuántos de ustedes han tomado té en una taza picada? Y todavía tiene una tacita picada la cariñosa ahí en la casa. La generación nueva se pica la taza a la basura. Por eso yo digo de repente uno extraña eso. Porque ¿sabes qué? Yo veía a mi abuelita, los nietos que tenía, algunos malillas, le quebraban una figurita. ¿Te acuerdas, Nancy, el elefante? Un elefante precioso, grande. ¿Se acuerda, mami, el elefante? Se quebró, pero así, un elefante de losa grande. No vamos a decir quién fue. Tenía muchos nietos mi abuelita. Pero usted cuando entraba a esa casa, veía al elefante, un elefante craquelado. Una nueva técnica. Craquelar a una figura de losa. Se dio el tiempo de ir pegando a mi abuelita y pegar cada pieza. Ahora, dejemos el elefante quebrado ahí y hagamos una oración para que Dios pegue el elefante. No va a suceder así. La unidad solo sucede cuando tú haces algo. Y eso significa que vas a tener que traer posiblemente un poquito de, en aquellos tiempos, colapí. Estoy en esos tiempos. Colapí, neopren, la gotita y así sucesivamente. Y pegar ese elefante y pegar eso. Pero tú tienes que hacer algo. Cuando el Señor pensó en la unidad de la iglesia, no dijo, no, quédense todos juntos y yo me voy a encargar de pegar los unos a los otros. No, tú, yo, tenemos que trabajar para producir unidad. Cuando Pablo dijo en Efesios 4, versículo 3, dice, solícitos, o un sinónimo de solícito, esfuércense en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quiere que su matrimonio sea más unido? Ore menos y haga más. Señor, por favor, cambia el corazón de mi marido. No, empieza a hacer más. Y eso por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esta mujer, que si le pregunta que si yo estoy con mi marido que no es inconverso y me convertí, ¿lo puedo abandonar? Pablo dijo,
no, no lo abandones, porque por tu testimonio ese varón se va a convertir. Porque ella va a hacer cosas que va a producir unidad. Esas son las cosas que debemos hacer en nuestra iglesia. Por eso tenemos que hacerlo. Y uno de los errores comunes, que no lo hagas, por si acaso, anota ahí en tu letra A, uno de los errores comunes de nosotros, que a veces queremos unidad, pero déjame decirte que no traigas este error, no traer valores mundanos a la iglesia o a los grupos. Porque cuando traes valores del mundo, el mundo lo que busca es desunión. Así que no traer valores mundanos a la unión, al grupo, a la iglesia, a la comisión, causan división. Hoy día muchas veces, uno lo puede ver hoy día, yo he visto dentro de los grupos cristianos hoy día, hermano, una idolatría, algunas celebridades pastorales. Déjenme decirle que eso no está en la Biblia. Pero si traemos esto a la iglesia y empezamos a traer celebridades y nosotros rendirle pleitesía a las celebridades, adivinen qué va a terminar esa iglesia. En desunión. Porque no es un valor de parte de Dios. Y hoy día estamos viviendo una cultura de celebridad. Andamos pendientes de este que es famoso aquí, que es famoso allá, y así sucesivamente. En el mundo secular del mundo exactamente igual. Tienen una larga reputación, mucha gente, y a veces está incomoda. Esa es una de las razones porque a mí me llevó Dios, me puso en el corazón de poder ganar a deportistas de alto rendimiento, porque ellos no tienen vida, porque la gente los ve como una celebridad, como alguien importante. Y ¿sabes qué? Si tú ves a esa persona, a un deportista de alto rendimiento, como una celebridad, esa persona termina alejándose de la sociedad. Empieza a desconfiar de todos porque todo el que se le acerca para pedirle, en el caso del fútbol, que es donde he trabajado hartos años, la mayoría se le acerca a pedirle un autógrafo, se le acerca a pedirle una camiseta, se le acerca a pedirle entradas. Se le acercan y le entregan una carta con una lista de peticiones que tiene déficits en su casa. Y es por esa razón que muchos deportistas de alto rendimiento no quieren saber nada. Y lo escuchaba ayer en una conversación que teníamos con los pastores. Y peor cuando una celebridad llega a la iglesia. Porque uno podría decir, podría ser diferente, pero adivine qué sucede. Todo, no todo. Esta iglesia no. Por lo menos. Hemos tenido algunas celebridades en nuestras iglesias, ¿cierto? En nuestra iglesia. Pero la iglesia aprendió algo, por lo menos, y es para los capellanes lo sepan. Han pasado muchos, gente importante, algunos seleccionados nacionales por esta iglesia, se han congregado aquí, y son uno más. ¿Y saben qué me han dicho esos hermanos? Que el lugar donde tienen más memoria fue en esta iglesia, porque los trataban como uno más. Ah, ¿usted es amigo de este? Sí. ¿Y me lo puede presentar para yo invitarlo a la iglesia y de su testimonio? No. Porque él juega la pelota. Él no es evangelista. Él no es predicador. ¿Lo quiere subir a dar un testimonio? Sí. Él entrena desde los 8 años hasta los 20 que estuvo en su preparación y llegó a ser profesional para pegarle a esa pelota. Lleva convertido 3 meses y lo quiere subir a un púlpito a decir cosas que tienen que ser con madurez para poder llegar al corazón de los hombres. No, ni se te ocurra. Relaciónate con él, sé su amigo, anda y ora con él, ten un estudio con él y deja que el tiempo vaya preparando su corazón. Porque yo he visto en muchos lugares personas, celebridades, que se convierten y lo suben inmediatamente a un púlpito a dar testimonio. ¿Sabe qué sucede?
que cuando ese hombre se equivoque y cometa un error porque es un pecador, la congregación y los cristianos lo van a destruir. Y el problema no fue de él. El problema fue que el que lo subió. ¿Cuántos de ustedes en esta congregación han subido aquí y siendo que llevan años en esta congregación, han subido a dar un testimonio de aquí? Después los campamentos, 2, 3. Pero ¿y por qué el resto no estuvo aquí si tiene más años de cristiano? Ahí lo entendemos, pero las celebridades no. Por eso, ojo con eso. Ese es un valor que no está y Dios no lo puso en la iglesia. El Señor Jesucristo podría haber ganado al emperador y que diera testimonio inmediatamente. Hubiera toda la iglesia, todo el mundo en Roma se hubiera convertido. Pero dice que escogió lo vil del mundo y a un grupo de personas. ¿Saben qué empezó a tener este problema en la Biblia y quedó relatado? La iglesia de Corintio. Mire por favor, 1 Corintios capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo sobre una iglesia que lamentablemente empezaron a tener celebridades, Cefas, Apolos. Y Pablo, no, Pablo, tú no, tú... Pablo, en realidad, ¿tú eres apóstol, Pablo? O sea, uno de los fundadores de la iglesia ahora lo están desconociendo. Y Pablo dice, odia beber leche. Tuvo que sacar sus títulos, que él no lo quería hacer, pero tuvo que hacerlo. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, 1 Corintios 3, 2 al 5, porque aún no erais capaces, ¿y qué dijo? No soy capaces todavía, porque aún soy, ¿qué dice? ¿Me entiende por qué yo le decía que este deportista lleva 3 meses convertido? ¿Sabe que es él todavía? Es carnal. Entonces, ¿cómo lo voy a exponer? Es un ejemplo. Pues habiendo entre vosotros, mire lo que dijo de la iglesia de Corintio, celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Está hablando de los valores del mundo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Ay, ¿había gente que tenía celebridad en esa iglesia? Sí, ya estaba levantando a un personaje como su... No, es que a mí me gusta cómo predica el Benja. Allá me dijo esa hermana que está allá al fondo. Me dijo así. Me dijo, oye, pastor, cuando me fui a Ecuador, ¿se acuerda que fui a Ecuador hace unos meses atrás? Y la hermana allá que está, que la quiero harto, me dijo, pastor, el Benja lo hizo súper bien. Pastor, ¿por qué no se queda más tiempo en Ecuador? Qué espaleteada la hermana. Ella anda buscando la unidad de la iglesia. Segurito. Y el lunes estábamos conversando y estaba ella conmigo. Estaba el Benja ahí. Estaba el Gerardo. ¿Te vas a acordar? Y esta hermana dijo, pastor, a mí me encanta solo su predicación. ¡Ay, la hermana cómo cambia! Dije yo. A veces tenemos momentos carnales. Es una broma por si acaso, pero quiero expresarlo. Y estaba teniendo este problema. Yo soy de Apolos. Dice, soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y me encanta esa palabra. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Hace años atrás fui a una iglesia y fue el lugar más incómodo que me sentí en toda mi vida en una iglesia. Les quiero contar esta experiencia, no la he contado nunca. Primera vez que la voy a contar. Estuve predicando en una iglesia, voy a decir la última parte del nombre de la iglesia, llamada Sión. Así se llamaba la iglesia. Una iglesia gigante. 6.000 personas por ahí. Al fondo yo lo veía chiquito. Y el ancho era como un poquito más que esto, así que imagínense el largo que tenía. ¿Sabe por qué me sentí incómodo? Porque, pastor, yo le dije, el culto empieza a las 11. Ok, pastor, llegué temprano antes, llegué
habían unos agujeros. Me dijo, usted el pastor Luis, por favor síganos. Con 2 guardaespaldas yo. 6.000 personas, hay que entenderlo. Yo lo entendí, hasta ese momento yo lo entiendo. Todos quieren atajar al pastor, me imagino. Entonces, 2 guardias. Me dijo, pastor, toma asiento, nos sentamos. Mi hermano, en una mesa, los tenedores dorados, gente sirviendo, fruta arriba de la mesa. Y me dijo, pastor, no, es para que tomemos desayuno. El pastor de esa iglesia. Ya nos sentamos a tomar desayuno, yo pendiente del reloj, y empezó a sonar la música. Ya me puse yo más ansioso. Estoy ansioso siempre, a la hora de subirme a predicar. Entonces, pero no, tranquilo. Si usted sube a las 12, sí, a las 12 me dijo. Tenían 1 hora de alabanza. No, duraba como 3 horas el culto, ya saben de qué agrupación era. Y a la final me dijo, no, usted sube a las 12 a predicar. Y yo le dije, pero no vamos a estar en la alabanza. No, dijo, cómase todo tranquilo. Usted se para y pasa al púlpito y predica y después termina y viene y va a estar lista la mesa para almorzar. Fue uno de los lugares más incómodos que me sentí. Porque sinceramente me sentí una celebridad. O sea, mi tema, ¿en qué momento adoré a Dios? ¿En qué momento me conecté con la gente? ¿En qué momento fui uno con toda la congregación alabando y adorando a Dios como ustedes lo hicieron recién? Éramos uno, ¿no? Pero ahí no sentí eso. ¿Sabe qué? El pastor, vamos a entrar a pelar ya. Y es una tristeza porque es un gran hombre, yo lo estimo harto y oro mucho por él. Y hace como 2 años se divorció. La iglesia hoy día son como 300 de una iglesia de 6.000. Y hoy día entiendo por qué. Porque esa iglesia buscaba la celebridad. Y el pastor, con un buen corazón, no se dio cuenta que terminó siendo una celebridad. Pero adivinen quién se llevó los otros 1.000 para abrir otra iglesia. La señora. No hay unidad. Eso sucede porque muchas veces queremos títulos. No te dejes arrastrar por las peleas del mundo. Por eso, ojo con eso. Mire lo que nos dice la palabra de Dios cuando el Señor justamente en Juan capítulo 18, Juan 18, versículo 36, por favor. ¿Están ahí conmigo? Todos juntos, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo creo que ese es uno de los pocos pasajes, si alguien me pregunta a mí por qué me la hicieron el otro día, estuve en una entrevista allá en Nexovisión. Me hicieron una entrevista, muy buena entrevista, y mi entrevistador está sentado allá atrás, y le decía ayer, hablamos antes de ayer. Ayer le dije, sigue viniendo, no dejes de venir a la iglesia. Ahí está mi entrevistador. Y ese día me dijo, pastor, voy a decir lo que me preguntaste, ¿y qué piensa, qué cree usted acerca de Gladys Marín? No sé por qué me tocó ese tema. Y yo le dije, ¿te acordás que hablamos? Yo le dije, pero ¿por qué? Me dijo, no, si es para saber su opinión común. Yo le dije, y ahí yo di mi opinión. Yo le dije, gran líder. Porque el liderazgo se mide porque hay personas que la siguen. Y sí, gente la seguía. Muy buen líder. Hablando de liderazgo, no de filosofía. Y ahí fue. Y a mí no me gusta hablar de política. ¿Saben por qué?
porque Jesús no lo habló. Y hay dos pasajes solamente en la Biblia, como que el Señor le quisieron preguntar y Él respondió, y uno fue de este. Me encanta este versículo. Cuando el Señor respondió y dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si usted le preguntó, Jesús, ¿qué opinas de la política? No tengo idea porque yo no soy de este mundo. Y mire lo que dijo, porque procese lo que dijo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué harían? Cuando hay peleas dentro de las agrupaciones, dentro de la iglesia, es porque se bajaron del reino de Dios y empezaron a practicar el reino del mundo. Por eso dijo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por eso yo no hablo de política, porque mi reino no es de aquí. Pero sí doy mi voto, mi derecho a votar, porque es parte del mundo. Pero lo he dicho en otras veces y ustedes me han escuchado, el problema no es el agua en el mar, sino cuando el mar se empieza a meter en el barco. Ese es el problema. Y yo puedo estar en el mundo y dar opinión en cuanto al mundo, pero cuando el mundo se empieza a meter dentro de mis decisiones y mi vida, déjeme decir que voy a terminar peleando. Y la segunda razón, o segundo versículo, si está tomando nota, le gustaría el de 2 de Timoteo 2, del 23 al 24, dice así el apóstol Pablo, que otro que no hablaba de política, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que ¿qué cosa? Engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer, ¿qué cosa? No tus ideas, sino la verdad. Así que ojo con eso. Por eso cuando vemos ahí en Romanos 14, versículo 20, son palabras que necesitamos para cerrar el año y comenzar el 2024. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ojo para los que están defendiendo posiciones, cosas en la iglesia y tomando cierta cosa. El Señor nos dijo, porque aquí cuando Pablo estaba hablando en Romanos, tuvo que escribir por un conflicto que se estaba dando en Roma. Y Pablo escribe hacia los romanos diciéndole, no pueden estar, la iglesia en Roma, no pueden estar discutiendo dentro de la iglesia que este come esta acá, que este le gusta este, que este come esto otro. Y Pablo está diciendo, no destruyas ¿qué cosa? Se da cuenta que se puede destruir, cuando dice, no, pero pastor, la iglesia no prevalecerá nada contra ella. Sí, la iglesia, el cuerpo, pero la congregación como tal sí puede verse afectada. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Se da cuenta que era algo tan sencillo? Y díganme ustedes, hablar de comida dentro de una iglesia, ¿es mundano o es divino? ¿Están en Efesios capítulo 4 el hablar de la comida, de las cosas que nos unen? No, no están. Y cuando en la iglesia en Roma se pusieron a hablar de qué comida era correcta, ¿sabe qué causó en la obra? Destrucción. Y Pablo tuvo que escribir una carta para decir, oye, déjense de pelear porque están comiendo. No, es que no comemos cerdo. No, es que los levitas. No, es que ahora son los judaizantes. No, es que aquí... Y sabe que hoy día han pasado 2000 años y algunos todavía siguen discutiendo qué debemos comer y no comer. Es increíble. Y esa es la razón principal, porque Pablo tuvo que escribir y le escribió a los líderes y les dijo a los líderes, basta ya, no destruyas la obra de Dios por un tema secundario. La iglesia en Corintio estaba muy dividida y adivine dónde se expresó más la división. En lo que vamos a celebrar hoy día, en la cena del Señor.
Por eso, Pablo quería enseñarle algunas verdades para ir cerrando. Tercer paso o tercer cosa que crea unidad. Ahí no te dejes arrastrar por las corrientes que hay en el mundo. Letra B, por si no anotaron. En el punto número 2, letra B, no te dejes arrastrar por las corrientes que hay en el mundo. Número 3, anoten, ser realistas con mis expectativas. ¿Expectativas dañan? ¿Expectativas dañan? Varones, estuviste todo el día en la calle, trabajando, full, vendiendo foco. Otro en tela, otro marcando el camino, poniendo señalética. Llegamos cansados. Voy llegando a mi casa y usted va en el auto imaginándose un churrasco con un buen tecito y usted se le empieza así el paladar a mojar así y se hace calor con una Coca-Cola helada o un buen café. Se baja del auto, abre la puerta y la mesa no está puesta. Va a la pieza y la señora durmiendo ahí con la baba corriendo ahí así. ¿Cuántos varones se ponen felices y contentos? ¿Cuántos dicen, ¡ay, pobrecita, mi esposa estaba cansadita, ya yo me voy a ir a preparar algo para mí! No, se molestan, pero ¡ay, vida, mi amor, mira, he estado todo el día trabajando y tú, yo sé que puedes estar cansada por los niños y todo, pero por último un pancito con mantequilla. ¿Sabes por qué reaccionaste de esa manera? Porque te creaste expectativas. Y cada vez que tú te creas expectativas, vas a terminar dañado. Si tú te crees expectativas, si tú eres visita, estás por primera vez en nuestra iglesia y tú dices, ¡ay, me gustó esta iglesia! Son animados, son aquí, buena música. Te estás creando expectativas, porque la próxima semana a lo mejor no tengamos música. Y te vas a sentir decepcionado, porque querías experimentar lo que experimentaste este domingo. Una de las cosas que hice en el 2018, no está mi esposa aquí, pero nosotros somos de compromiso. Y uno de mis compromisos que hice con mi esposa el 2018 fue no tener más expectativas en áreas de nuestra vida. 3, que son las que causan más problemas. El otro día les mencioné una, mi esposa les dijo, expectativa con el dinero, expectativa por el poder, ¿quién manda? Y déjenme decirle, aunque sea carnal, pero es algo divino. Y a lo mejor algunos se van a asombrar. Eliminamos las expectativas sexuales. Sobre todo en el tercer punto, porque una de las cosas que más destruye el matrimonio son estas 3 cosas: dinero, poder y placer. Y lo que más pone de mal gusto al hombre es que su esposa no esté para él cuando quiere tener intimidad. Entonces yo le dije a mi señora, Caro, nunca más discutamos por esto. Yo quiero hacerte feliz y esa es mi pega. Mi señora dijo lo mismo, tomamos un acuerdo. Así que imagínense, cuando yo llego a mi casa, no me creo ninguna expectativa. Y llego a la casa y digo, Señor, llegando a la casa voy a ponerle el hervidor, voy a sacar la mantequilla que me encanta tanto y voy a poner 2 tostaditas y una ensaladita César para el pastor Luis. Antes eran otras cosas. ¿Y sabes qué?
Abro la puerta y está la mesa puesta. ¿Cómo me pongo? Contento, porque no traía ninguna expectativa. Y aunque haya estado la mesa puesta con una rebanadita de queso, al no tener expectativa, ya me siento el hombre. Tápate los oídos. No tengo ninguna expectativa en la noche. Pero me he dedicado a hacer lo que Dios me dice, que tengo que amar a mi esposa durante el día. Y me voy a dormir en mi cama sin tener ninguna expectativa de estar con mi esposa. Y me acuesto y mi señora me toma la mano, me toca con su patita, mis patitas. Y todo lo que viene después, que Dios lo hizo hermoso, que honroso sea en todo el lecho sin mancilla. ¿Sabe cómo me siento yo? El hombre más afortunado. Pero ¿y si qué pasa si me hubiera creado una expectativa y mi señora se da vuelta y me da la espalda? ¿Cuántas veces no hemos dormido enojados los hombres porque nuestra esposa no nos pescó? Es increíble cómo, por eso le decía, lo carnal entra y eso no produce unidad. Son cosas tan sencillas que es un compromiso. Por eso, mi hermano, quiero que entiendas que no hay iglesia perfecta en el mundo. Y es por eso que tienes que eliminar tus expectativas y en el punto 4, anótalo, después tú estudias todos los textos que están ahí. Cuando no hay expectativa, va a suceder lo siguiente, que vas a empezar a dar ánimo en vez de criticar. Vas a empezar a dar ánimo en vez de criticar. Dicen en Romanos 14, versículo 19 al 20, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, lo leíamos recién. No todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué significa si sigamos lo que contribuye a la paz? Algunas traducciones lo llevan a anima para que la gente tenga paz. ¿Qué haces cuando algo está mal? ¿Animas o destruyes? ¿O ignoras? ¿O criticas? ¿Sabes qué es una habilidad? El animar, porque no es natural, es antinatura. Durante muchos años, en los últimos 15 años, he enseñado a muchos pastores en conferencias grandes. Y yo también un día me pregunté al Señor, estuve en una conferencia y fue la primera vez que se hizo algo que las Asambleas de Dios del Ecuador, por primera vez en la historia, por eso a mí me gusta ser parte de la historia, las Asambleas de Dios por primera vez en su culto general tenían a un predicador principal bautista. Porque uno de ellos, que muchos de ustedes conocen, entendió que no se trata de denominaciones, se trata de la palabra de Dios. Por eso he aprendido en los años a no ser hiriente, sino animar. Y una de las frases que los que han trabajado conmigo, hay una frase que practico mucho que dice, después de hacer una actividad, ¿qué estuvo bien? Y la segunda cosa que pregunto, ¿qué podemos mejorar? Son dos palabras que aprendí en un entrenamiento y algunos de acá también han aprendido esa frase. Después de hacer algo, ¿qué estuvo bien y qué se puede mejorar? Pero yo nunca hablo de qué estuvo mal. Porque el Señor Jesucristo no hizo énfasis en el pecado que tú cometiste. Hizo énfasis en que Él murió para perdonar tu pecado. Y una vez que tú reconozcas que eres un pecador, ¿qué vas a hacer para cambiar? Más de 100 veces en la Biblia nos dice que no juzguemos
los unos a los otros. Y solo un pasaje que dice, juzgad con justos juicios. Y hemos hecho una alegoría a ese pasaje sin tener fundamento hermenéutico del texto para decir, no, que podemos juzgar si es con justo juicio. Lo más probable es que haya una mala interpretación cuando creemos que podemos decirle a cualquier persona lo que se nos antoje. Por eso en Romanos 14:4 dijo el Señor, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar. ¿Quién te crees tú para decirle a alguien algo? Romanos, no lo busque. 14:10 dijo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a pararnos de pie. ¿Y sabes lo que va a probarse y va a pasar por el fuego? No lo que tú juzgaste, sino lo que tú animaste. Dios está pendiente de cómo animas, no de cómo juzgas. Por eso, si yo te juzgo a ti, pierdo mi comunión con Dios. Si yo te juzgo a ti, expongo mi propio orgullo y inseguridad. Si yo te juzgo a ti, expongo mi vida para ser juzgada por Dios, y no lo quiero. Y si yo te juzgo a ti, lastimo la comunión de la iglesia. ¿Sabes cómo se llama Satanás? Uno de sus nombres en Apocalipsis 12:10. El acusador de los hermanos. El que juzga a los hermanos. Y es por eso que en Corintios hubo un gran problema. Y yo quiero, sinceramente, que cada día los problemas que las iglesias se dañen en Corintios sean menores, porque en los postreros tiempos será más. Y la Santa Cena es un recordatorio para eso, para lograr unidad. Ninguno se adelante. Espere a su hermano antes de tomar la copa. Todos símbolos de unidad. Pero en Corintios no se estaba dando. En esas cenas, en la cena de Ágape, la cena previa a la Santa Cena, que algunos inclusive empezaron a llevar trago, porque estaban emborrachados antes de iniciar la Santa Cena. Es triste, ¿no? Y hoy día, lamentablemente, que muchos de estos textos que acabo de leer describen a muchos cristianos actuales que no aportan, desunen. Termino con este último texto. Primera de Pedro 3:8. ¿No lo tienen ustedes ahí? Pero dice así, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Unidad. Compasivo, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué pasaría si en nuestra agrupación de capellanes viviéramos ese versículo de verdad? ¿Qué pasaría si este versículo lo viviéramos en mi casa, con mi familia y mis hijos? ¿Qué pasaría si ese versículo lo viviera aquí en la iglesia? Te digo algo, sería el testimonio, uno de los testimonios más certeros de que eres salvo y que eres de la familia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor Jesús por todo lo que haces por nosotros. Por eso, mi Señor, todos anhelamos quizás ser una iglesia como la de Hechos. Pero creo, Dios, que ahí sucedieron muchos milagros porque en un comienzo todos partían por un mismo sentir. Y yo quiero disfrutar, Padre, de los mismos beneficios que tú siempre has dado a la iglesia. Por eso Jesús dice, oh Padre, te ruego por la unidad de la iglesia. Jesús orando para que seamos
nosotros la respuesta a su oración. La última palabra del Señor Jesucristo en la cruz. Aunque recordamos más por qué, Padre, me has abandonado, nos olvidamos de una palabra, creo, más importante que esa, que tampoco es consumado es. Lo último que Jesús dijo antes de ir a la cruz fue, Padre, que ellos sean uno. La iglesia no es una si está dividida por política. La iglesia no era la iglesia si estábamos divididos por el COVID. La iglesia no es si estamos divididos por colores de piel. Por eso Jesús todavía espera que en muchas congregaciones su oración sea contestada. ¿Seremos La Serena? ¿Seremos comisión de capellanes esa generación que responda a la petición de Jesús? ¿Que seamos uno? Personalmente yo sí, yo quiero, Señor, yo quiero que la iglesia sea una. Y espero que tú también, mi hermano, que estás aquí presente. Por eso, Padre, hemos visto muchos pasajes hoy. Queremos que tu iglesia no sea un termómetro que solo se asemeja a las cosas de la cultura. Cuando el mundo anda mal, la iglesia también está mal. No, no es así. Queremos que el termómetro en nuestra congregación, en nuestra familia, tenga una temperatura totalmente diferente al mundo. Cambiar nuestra cultura es una decisión, porque es contra culturas estar unidos. Por eso, Padre, ayúdanos en esta hora a cada uno poder reflexionar en tu palabra, a poder unirnos con la esposa, con los hijos, si habían problemas, si han estado en problemas en este último tiempo. Si hay una desunión en el trabajo, seamos un ejemplo a ese mundo. Ayúdanos a entender que la única cosa que durará en todo el universo es la iglesia. Tu familia es la razón por la que creaste el universo, Señor, la familia de la fe. Y somos parte de ella. Y gracias te doy, Padre, por ese privilegio. Ayúdanos a amar a la iglesia real, no a la iglesia ideal, a la iglesia con fallas. Señor, quiero ser más amoroso. No quiero desanimar, no quiero juzgar. Dile a Dios, Señor, quiero ser más amoroso. Quiero ser un agente de unidad. No quiero causar división, quiero traer unidad a la iglesia en el lugar en que esté. Y déjame decirte que si nunca has invitado a Cristo en tu vida como tu Salvador, si hoy murieras y no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, lo primero que tienes que hacer en tu vida es que te unas a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, el cual murió en la cruz. Él quiere conocerte, Él quiere amarte, aunque te ama creacionalmente, pero quiere hacerlo como hijo. Y lo único que tienes que decirle a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, porque quiero ser uno en ti y tú en mí. Perdona todas las cosas que he hecho mal. Te acepto como mi Salvador y como tu familia de la fe. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.